Encontré una caja en el altillo que mi abuela llevaba 60 años escondiendo. Dentro había cartas de amor a un hombre que no era mi abuelo, fotos de una mujer que reconocí como ella, pero completamente diferente. Un pasaporte con otro nombre, y documentos que prueban que mi abuelo no era mi abuelo biológico. Hoy voy a contarte quién fue realmente mi abuela, y qué sacrificó para esconder la verdad. Me llamo Laura, tengo 28 años y pensaba que conocía a mi familia perfectamente. Mi abuela Dolores siempre fue esa mujer dulce, de manos arrugadas y voz suave, que olía a lavanda y horneaba pan los domingos. Pero todo eso se derrumbó un sábado por la tarde, cuando subí al altillo de su casa. Mi abuela me había pedido que buscara unas cajas con decoraciones navideñas. La escalera crujió bajo mis pies mientras subía. El altillo estaba oscuro, polvoriento, lleno de esos objetos olvidados que acumulan las familias durante décadas. Cajas de cartón, maletas viejas, muebles cubiertos con sábanas blancas. Estaba moviendo una caja pesada cuando la vi, escondida detrás de un baúl antiguo, casi invisible en la penumbra. Una caja de madera pequeña, con cerrojos de metal oxidado, no tenía ninguna etiqueta. Nada que indicara qué contenía. La curiosidad me ganó. La arrastré hacia la luz que entraba por la ventana del altillo. Los cerrojos estaban difíciles de abrir, como si llevaran años sin moverse. Cuando finalmente cedieron y levanté la tapa, lo primero que vi fue una pila de cartas atadas con un listón rojo. Tomé la primera carta. El papel estaba amarillento, frágil. La caligrafía era elegante, antigua. Comencé a leer. Mi querida Elena. Elena, no Dolores. Elena. Seguí leyendo, con el corazón latiéndome cada vez más rápido. Mi querida Elena, han pasado 3 semanas desde que te vi por última vez, y cada día sin ti es una eternidad. No puedo dejar de pensar en esa tarde en el río, cuando me prometiste que nunca me dejarías. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de responder mis cartas? Te amo más que a mi propia vida. Siempre tuyo, Mateo. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de leer. Elena, Mateo, mi abuela se llamaba Dolores, y mi abuelo, que había muerto hace 10 años, se llamaba Fernando. Escuché pasos en la escalera. Me giré, y ahí estaba ella, mi abuela Dolores, pálida como la muerte, mirándome fijamente. Sus ojos, normalmente tan dulces, ahora estaban llenos de un terror que nunca había visto antes. Laura, susurró con voz quebrada, ¿qué estás haciendo? Levanté la carta. Abuela, ¿quién es Elena? ¿Quién es Mateo? Ella se tambaleó como si le hubiera dado un golpe. Se aferró al marco de la puerta del altillo. Durante un momento largo y terrible, no dijo nada. Solo me miraba con esos ojos llenos de pánico. Finalmente, con una voz que apenas reconocí, dijo, esa caja nunca debería haber sido encontrada, y tú nunca deberías saber lo que hay adentro. Mi abuela intentó quitarme la caja, pero yo retrocedí, sosteniéndola contra mi pecho. Abuela, necesito entender. ¿Quién escribió estas cartas? ¿Por qué hay un nombre diferente? Ella cerró los ojos. Lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. Por favor, Laura, no lo hagas más difícil. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, pero yo no podía parar. Ya había visto demasiado. Saqué otra carta de la caja. Esta era más reciente, el papel menos amarillento. Elena, han pasado 5 años desde que desapareciste de mi vida. He buscado en cada pueblo, en cada ciudad. Nadie sabe dónde estás. Es como si te hubieras desvanecido, pero yo sé que estás viva. Lo siento en mi corazón. Algún día te encontraré. Siempre tuyo, Mateo. Mi abuela se dejó caer en una vieja silla que había en el altillo. Cubriéndose el rostro con las manos, comenzó a sollozar. Nunca la había visto así. Mi abuela siempre había sido la roca de la familia, la fuerte, la que nos consolaba a todos nosotros. Abuela, dije suavemente, sentándome en el suelo frente a ella. Por favor, háblame. Necesito saber la verdad. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos e hinchados. No sabes lo que estás pidiendo, Laura. Esto no es solo mi secreto. Esto afecta a toda la familia. A tu padre, a ti, a todos. Metí la mano en la caja nuevamente. Esta vez saqué un sobre más grande. Dentro había fotografías. Las extendí en el suelo polvoriento. Eran fotos de una mujer joven. Pelo negro y largo, ojos oscuros brillantes, una sonrisa radiante. Llevaba vestidos que claramente eran de los años 60. Estaba en una playa, en una plaza de pueblo, en lo que parecía ser una feria. La mujer era hermosa.
Y aunque era difícil de creer, podía ver rasgos familiares en su rostro. La forma de sus ojos, la curva de su sonrisa. «Eres tú», susurré, mirando a mi abuela. «Esta eres tú, ¿verdad?» Ella asintió lentamente. «Hace mucho tiempo, cuando era otra persona. Había un hombre en algunas de las fotos. Alto, de pelo oscuro y rizado, con una sonrisa encantadora. En una foto, él tenía su brazo alrededor de los hombros de la mujer joven. Ambos miraban a la cámara con expresiones de felicidad pura. «¿Ese es Mateo?», pregunté. Mi abuela no respondió, pero no necesitaba hacerlo. La forma en que miraba esa fotografía, con una mezcla de amor y dolor tan profunda que me dolía el corazón verla, me dio toda la respuesta que necesitaba. Había más en la caja. Documentos. Los saqué con manos temblorosas. Un certificado de nacimiento. Pero el nombre en él no era Dolores García. Era Elena Montero. «Cambiaste tu identidad», dije, mirándola fijamente. «¿Por qué? ¿Por qué cambiarías tu nombre?» Ella se puso de pie bruscamente. «Basta, Laura. Ya es suficiente. Devuélveme esa caja ahora». Pero en el fondo de la caja vi otro sobre. Este estaba sellado. En el exterior, con letra temblorosa, decía: «Para ser leído solo si alguien descubre la verdad». Lo abrí antes de que mi abuela pudiera detenerme. Dentro había una carta. No estaba dirigida a nadie en particular. Comencé a leer en voz alta. «Si alguien descubre esto, todo lo que hemos construido se derrumba, incluyéndote». Mi abuela se desplomó nuevamente en la silla. Esta vez no lloraba. Simplemente miraba al vacío con una expresión de derrota total. «Está bien», dijo finalmente con voz hueca. «Tienes derecho a saberlo. Después de todo, esto te afecta tanto como a mí». Me senté en el suelo, todavía sosteniendo los documentos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Mi nombre verdadero es Elena Montero», comenzó. «Nací en un pequeño pueblo costero en 1948. Mi familia era humilde pero feliz. Mi padre era pescador, mi madre costurera». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. «Cuando tenía 20 años, conocí a Mateo. Él era de otro pueblo. Había venido para trabajar en la construcción de un nuevo puerto. Nos enamoramos inmediatamente. Fue como si el mundo entero se iluminara. Cada momento con él era perfecto. Su voz se quebró. Planeábamos casarnos. Mateo había ahorrado dinero. Íbamos a tener una pequeña casa junto al mar. Soñábamos con tener hijos. Una vida simple pero llena de amor. «¿Qué pasó?», pregunté suavemente. Ella cerró los ojos. «Quedé embarazada. Pero antes de que pudiéramos casarnos, algo terrible sucedió. Hubo un accidente en el puerto. Varios hombres murieron. Y Mateo fue culpado». Mi abuela abrió los ojos. Ahora estaban llenos de una rabia antigua. No fue su culpa. Él había advertido sobre los problemas de seguridad. Pero los jefes no quisieron escuchar. Necesitaban un chivo expiatorio. Y Mateo, siendo forastero, fue el elegido. «¿Fue a la cárcel?», pregunté. Ella negó con la cabeza. «Peor, tuvo que huir del país. Había amenazas contra su vida. Las familias de los hombres muertos querían venganza. La única forma de salvarlo era que desapareciera completamente». Sentí un nudo en la garganta. «¿Y tú?». Yo estaba embarazada de 3 meses. Sola, en un pueblo pequeño donde todos me conocían como la novia de ese asesino. Mi familia me dio la espalda. Me dijeron que había traído vergüenza al apellido Montero. Tomó aire profundamente. Entonces conocí a Fernando, tu abuelo. Él era viudo, sin hijos. Me ofreció una salida. Se casaría conmigo. Daría su apellido a mi hijo. Pero había una condición. «¿Cuál?», susurré. «Tenía que desaparecer. Elena Montero tenía que morir. Mudarnos a otra ciudad. Cambiar mi identidad completamente. Convertirme en Dolores García, su esposa. Y nunca, jamás, buscar a Mateo». Miré los documentos en mis manos. Un acta de defunción. Para Elena Montero. Fechada en 1969. Causa de muerte. Ahogamiento. «Falsificaste tu propia muerte», dije sin poder creerlo. Ella asintió. Fernando tenía contactos, dinero. Lo arregló todo. Elena Montero murió en un accidente en el mar. Y Dolores García nació 2 semanas después en otra ciudad. ¿Y Mateo? ¿El qué pensó cuando te enteraste que habías muerto? Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de mi abuela.
Esa fue la parte más difícil. Tuve que dejar que él creyera que yo había muerto. Era la única forma de protegerlo. Si él sabía que yo estaba viva, habría regresado. Y lo habrían matado. Levantó la vista hacia mí. Sacrifiqué mi identidad, mi nombre, mi vida entera, todo para salvar al hombre que amaba, y para darle a mi hijo una oportunidad de tener una vida normal. Había una foto más en la caja. La saqué con manos temblorosas. Era un pasaporte, con la foto de mi abuela cuando era joven, pero el nombre decía Elena Montero, y en sus ojos, en esa fotografía vieja y descolorida, vi algo que me heló la sangre, no tristeza, no amor, sino miedo. Puro y absoluto terror. Durante los siguientes días no pude dejar de pensar en lo que mi abuela me había contado. Me quedé en su casa, leyendo cada una de las cartas que Mateo le había escrito a Elena. Eran hermosas, devastadoras, cartas llenas de amor, de esperanza, de dolor. En las primeras, Mateo escribía sobre sus planes para el futuro, sobre cómo esperaba reunirse con Elena pronto. Mi querida Elena, estoy trabajando en una fábrica aquí en Argentina. El trabajo es duro, pero estoy ahorrando cada centavo. Pronto tendré suficiente dinero para regresar y buscarte, casarnos como siempre soñamos. Por favor, espérame. No te rindas con nosotros. Pero luego las cartas cambiaban, se volvían más desesperadas. Elena, hace 6 meses que no sé nada de ti. He enviado 20 cartas. ¿Por qué no respondes? ¿Estás bien? ¿Alguien te está lastimando? Por favor, aunque sea una palabra. Solo necesito saber que estás viva. Y finalmente, la última carta que Elena había recibido antes de morir. Elena, recibí noticias del pueblo. Me dijeron que te vieron con otro hombre. No puedo creerlo, después de todo lo que prometimos. Pero si es cierto, si has encontrado a alguien más, por favor dímelo. No me dejes en esta incertidumbre. Es peor que cualquier verdad. Nunca respondiste esa carta, le dije a mi abuela. Estábamos sentadas en su sala, el sol de la tarde entrando por las ventanas. Ella negó con la cabeza. No podía. Para entonces ya estaba casada con Fernando. Ya era Dolores García. Elena Montero estaba muerta, pero había más cartas en la caja, dije. Cartas que llegaron después de que supuestamente habías muerto. ¿Cómo las conseguiste? Mi abuela miró por la ventana. Fernando. Él las recogía. Mateo las enviaba a la dirección de mis padres en el pueblo. Y Fernando, con su red de contactos, se las arreglaba para conseguirlas. Me las daba sin decir nada. Creo que él entendía que necesitaba saber que Mateo estaba bien. Saqué otra carta. Esta era diferente. El papel era más nuevo. La letra, aunque claramente de Mateo, era menos firme. Elena, han pasado 10 años desde tu muerte. Me han dicho que debería seguir adelante con mi vida. Olvidarte. Pero, ¿cómo puedo olvidar el sol que iluminaba mis días? ¿Cómo puedo olvidar la única mujer que he amado? Intenté casarme. Conocí a una buena mujer aquí en Buenos Aires, pero no pude hacerlo. Cada vez que la miraba, solo veía tu rostro. Cada vez que ella hablaba, solo escuchaba tu voz. Así que me quedé solo. Prefiero vivir con tu recuerdo que con el sustituto de cualquier otra persona. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Él nunca dejó de amarte, susurré. Mi abuela tenía la vista fija en sus manos arrugadas. Yo tampoco dejé de amarlo nunca. Ni un solo día. Fernando era un buen hombre. Me trató bien, fue un buen padre para tu papá. Pero nunca fue Mateo. ¿Fernando lo sabía? Pregunté. Ella asintió. Él sabía desde el principio. Nuestro matrimonio fue un arreglo. Él necesitaba una esposa. Yo necesitaba protección y un nombre para mi hijo. Había respeto entre nosotros. Incluso cariño, pero no amor. No del tipo que tuve con Mateo. Miré la última carta sin abrir que había en la caja. Estaba sellada. El matasellos era reciente. De hace apenas 2 años. Hay una más, dije. Mi abuela palideció. No, susurró. Esa no. Por favor, Laura. Esa no la leas. Pero ya la estaba abriendo. Dentro, la letra de Mateo. Ahora definitivamente temblorosa por la edad. Elena, nunca sabrás que dejé todo por protegerte. Espero que hayas encontrado felicidad en una vida donde yo no existo. Pronto me reuniré contigo. Los doctores me dan 6 meses. Cáncer. No tengo miedo a la muerte. De hecho, la recibo con alegría.
Porque, finalmente, después de todos estos años, volveré a verte. Mi sangre se heló. ¿Cuándo recibiste esta carta? Hace 2 años, susurró mi abuela. Entonces él... No lo sé, dijo ella rápidamente. No sé si está vivo o muerto, y no puedo averiguarlo, porque si lo hago, si intento contactarlo, todo por lo que sacrifiqué habrá sido en vano. Pero había algo más en el sobre, una nota pequeña, escrita con letra diferente. La saqué. Estimada Elena, soy el doctor Ramírez, médico de Mateo Reyes. Él me pidió que enviara esta carta si llegaba el momento. Siento informarle que Mateo falleció pacíficamente en su sueño el 15 de marzo de 2023. Sus últimas palabras fueron su nombre, Elena. El silencio en la sala era absoluto. Mi abuela se había quedado completamente inmóvil. Abuela, comencé. Ella levantó una mano para detenerme. Lo sabía, dijo con voz hueca. En mi corazón lo sabía. El día que murió, sentí algo, como si una parte de mí se hubiera apagado. Se puso de pie lentamente. Caminó hacia la ventana. Mateo, susurró al aire. Mi amor, finalmente estás en paz. No podía dejar el tema. Durante la semana siguiente, seguí investigando. Había algo que no me cuadraba en toda esta historia. Mi padre, Ricardo, siempre había creído que Fernando era su padre biológico, pero las fechas no coincidían. Si mi abuela quedó embarazada de Mateo y luego se casó con Fernando, busqué entre los documentos de la caja. Encontré el acta de nacimiento de mi padre, Ricardo García, nacido el 15 de octubre de 1969, hijo de Fernando García y Dolores García. Pero también encontré otra cosa, un análisis de sangre. Viejo, amarillento, pero legible. Mi padre tenía tipo de sangre O negativo. Mi abuela era A positivo. Y según un documento médico de Fernando que también estaba en la caja, él era B positivo. No soy médico, pero sé suficiente de genética básica para entender que eso era imposible. 2 padres con tipos de sangre A y B no pueden tener un hijo O negativo. Fui con mi abuela. Ricardo no es hijo de Fernando, le dije sin rodeos. Ella no se sorprendió. No, confirmó tranquilamente. Es hijo de Mateo. ¿Papá lo sabe?, pregunté. La expresión de mi abuela se endureció. Sí, dijo después de un largo silencio. Lo descubrió hace 30 años. ¿Cómo? Necesitaba una transfusión de sangre. Hubo un accidente. Los doctores notaron la incompatibilidad. Le dijeron que Fernando no podía ser su padre biológico. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Y qué pasó? Mi abuela se sentó pesadamente. Él vino a mí, furioso, dolido. Exigió la verdad. Así que se la dije. Toda. ¿Cómo reaccionó? Al principio con rabia. Me acusó de haberle mentido toda su vida, de haberle robado su verdadera identidad. Quiso buscar a Mateo, conocer a su verdadero padre. ¿Y lo hizo?, pregunté. Mi abuela negó con la cabeza. Le supliqué que no lo hiciera. Le expliqué todo. El peligro que Mateo había enfrentado, la razón por la que tuve que desaparecer. Le dije que si contactaba a Mateo, podría poner en peligro no solo a Mateo, sino a nuestra familia entera. Que había gente que todavía recordaba, que todavía quería venganza. ¿Era verdad?, pregunté. ¿Realmente había peligro después de tantos años? Ella miró hacia otro lado. No lo sé, probablemente no, pero en ese momento, aterrada de perder todo, dije lo que tenía que decir para detenerlo. Sentí náuseas. Le mentiste. De nuevo. Sí, dijo ella simplemente. Le mentí, igual que le había mentido toda su vida. Encontré más documentos. Fotos que comparaban a mi padre de bebé con las fotos de Mateo joven. La semejanza era innegable. Los mismos ojos oscuros, la misma forma de la mandíbula, la misma sonrisa torcida. Papá se parece exactamente a Mateo, dije. Mi abuela asintió. Cada vez que lo miraba, veía a Mateo. Era una bendición y una maldición. Una bendición porque sentía que tenía una parte de él conmigo. Una maldición porque era un recordatorio constante de lo que había perdido. ¿Fernando lo sabía?, pregunté. ¿Sabía que papá no era su hijo? Sí, dijo ella. Fernando siempre lo supo. Fue parte de nuestro acuerdo. Él me daría su apellido, protección, una vida respetable, y a cambio, yo sería su esposa. Criaríamos a Ricardo juntos, pero ambos sabíamos la verdad. Eso es... No encontraba las palabras. Eso es increíblemente triste. Mi abuela sonrió amargamente. Esa es mi vida, Laura.
una tragedia construida sobre mentiras y sacrificios, pero también sobre amor. Todo lo que hice, lo hice por amor, amor a Mateo, amor a mi hijo. Había una foto más. En ella, mi padre de bebé estaba en brazos de mi abuela. Ella miraba a la cámara con una expresión extraña, no de felicidad, sino de determinación, como si estuviera haciendo una promesa silenciosa. Y en el reverso de la foto, escrito con letra pequeña, Ricardo, hijo de Mateo, nunca lo sabrás, pero llevas la sangre del hombre más noble que he conocido. Necesitaba entender más sobre Fernando. Mi abuelo había muerto cuando yo tenía 18 años. Lo recordaba como un hombre silencioso, amable, que leía el periódico en su sillón y siempre olía a tabaco de pipa, pero ahora me daba cuenta de que nunca realmente lo conocí. No sabía nada sobre su vida antes de casarse con mi abuela. Nunca pensé en preguntarle. «Háblame de Fernando», le dije a mi abuela. «¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué aceptó casarse contigo sabiendo que estabas embarazada de otro hombre?» Mi abuela se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, se levantó y fue a su habitación. Cuando regresó, traía una carta. «Lee esto», dijo. «Dándamela». Era una carta de Fernando a mi abuela, escrita antes de su matrimonio. «Querida Elena», comenzaba. «Noté que él la llamaba por su verdadero nombre. Entiendo lo que hiciste por ese hombre. Yo también amé a alguien que no podía tener. Su nombre era Isabel. Nos íbamos a casar, pero ella enfermó de tuberculosis. Murió 2 semanas antes de nuestra boda. Eso fue hace 10 años. Y no he podido amar a nadie desde entonces». Continué leyendo. «Cuando me contaste tu historia, vi en tus ojos el mismo dolor que yo he llevado todos estos años. El dolor de un amor perdido. El dolor de una vida que nunca podrá ser. Por eso te ayudaré. No porque espere que me ames. Sé que tu corazón pertenece a Mateo. Pero podemos ayudarnos mutuamente. Yo te daré protección, un nombre, una vida respetable para tu hijo. Y tú me darás compañía. Alguien con quien compartir esta existencia solitaria. No será amor, pero será más de lo que tenemos ahora». La carta continuaba. «Hay una condición. Debes desaparecer completamente. Elena Montero debe morir. Esto no es solo por tu seguridad. Es por la mía también. Tengo enemigos, gente que me debe dinero, gente a la que le debo favores. Si van a buscar formas de lastimarme, la mejor manera es no darles munición. Una esposa con un pasado turbio sería un blanco fácil. Pero una mujer sin historia, que aparece de la nada como Dolores García, viuda de un comerciante de otra ciudad, esa es segura». Miré a mi abuela. «¿Fernando tenía enemigos?». Ella asintió. Fernando no era el hombre simple que todos creían. Tenía negocios. Algunos legales, otros no tanto. Préstamos con intereses altos, conexiones con gente peligrosa. Por eso tenía el poder y los contactos para falsificar mi muerte, para crear una nueva identidad. Entonces usó tu situación, dije. Te ayudó, pero también te usó. No fue tan simple, dijo mi abuela. Él necesitaba respetabilidad, una familia, una esposa. Eso lo hacía parecer menos peligroso, más confiable. Y yo necesitaba seguridad, un padre para mi hijo. Fue un intercambio. Ambos obtuvimos algo de esto. Había más cartas de Fernando en la caja. Las leí una por una. En ellas, Fernando era sorprendentemente honesto. «Dolores», escribía en una, había empezado a llamarla por su nuevo nombre. «Sé que nunca me amarás, y no te lo pido, pero te agradezco por estar aquí, por hacer que esta casa se sienta menos vacía, por criar a Ricardo como si este arreglo nuestro fuera un matrimonio real. Eres una buena mujer. Isabel habría sido tu amiga». En otra carta, más reciente, escrita poco antes de su muerte, decía: «Han pasado 40 años desde que nos casamos. 40 años viviendo esta mentira. Pero ¿sabes algo? Ya no se siente como una mentira. Me he acostumbrado a ti, a tus manías, a tu forma de hacer café demasiado fuerte, a cómo tarareas cuando cocinas. No es el amor que tuve con Isabel, no es el amor que tú tuviste con Mateo, pero es algo. Y estoy agradecido por ello». Las lágrimas corrían por mis mejillas. Él te amaba. A su manera, te amaba. Mi abuela tenía los ojos cerrados. «Sí», susurró. «Y yo a él, no como amé a Mateo, pero sí. Lo amé». Había una última carta. Esta era diferente.
Estaba dirigida a Ricardo. Hijo, decía, sé que no soy tu padre biológico. Tu madre te lo ha contado, pero quiero que sepas algo. Desde el momento en que llegaste a mi vida, has sido mi hijo, he cuidado de ti. Te he visto crecer, he estado orgulloso de cada uno de tus logros. La sangre no hace a una familia. El amor sí, y yo te he amado como si fueras mi propia sangre. Siempre. ¿Papá leyó esto?, pregunté. Mi abuela asintió. Después de que Fernando murió, la encontró entre sus cosas. Creo que eso ayudó. Ayudó a Ricardo a entender, a perdonar tal vez. Miré la carta en mis manos. Fernando García, un hombre que había aceptado criar al hijo de otro hombre, que había creado una nueva identidad para una mujer que amaba a otro, que había vivido 40 años en un matrimonio basado en conveniencia y que al final encontró su propia forma de amor. No podía quedarme callada. Necesitaba hablar con mi padre. Necesitaba saber cómo se sentía sobre todo esto. Lo encontré en su oficina un martes por la tarde. Cuando entré, él levantó la vista de sus papeles y sonrió. Pero la sonrisa se desvaneció cuando vio mi expresión. Sé la verdad, dije sin preámbulos. Sobre la abuela, sobre Mateo, sobre ti. El rostro de mi padre se puso pálido. Por un momento no dijo nada. Luego, lentamente, cerró la puerta de su oficina. ¿Cómo te enteraste?, preguntó. Encontré la caja, dije. En el altillo, todas las cartas, los documentos, todo. Mi padre se dejó caer en su silla. Parecía haber envejecido 10 años en un segundo. Esa maldita caja. Le dije a tu abuela que la destruyera, pero ella no pudo hacerlo, porque eran sus recuerdos, dije. Lo único que le quedaba de su vida real. Mi padre soltó una risa amarga. Su vida real. Como si todo lo demás hubiera sido falso. Me senté frente a él. Cuéntame tu versión. ¿Qué pasó cuando te enteraste? Él miró por la ventana. Tenía 25 años. Acababa de graduarme de la universidad. Estaba empezando mi carrera, y de repente, todo lo que sabía sobre mí mismo era una mentira. ¿Cómo te sentiste?, pregunté. Traicionado, dijo simplemente. Furioso, confundido. Quise buscar a Mateo, conocer a mi verdadero padre. Pero tu abuela te detuvo, terminé. Me amenazó, corrigió él. Me dijo que si intentaba contactar a Mateo, si revelaba el secreto, ella desaparecería. Esta vez para siempre. Y que nunca volvería a verla. Sentí un escalofrío. ¿Lo decía en serio? Mi padre asintió. Completamente. Tu abuela es capaz de desaparecer. Ya lo había hecho una vez, y habría vuelto a hacerlo. Entonces te quedaste callado, dije. ¿Qué otra opción tenía?, preguntó él con voz cansada. Podía buscar a un padre que ni siquiera sabía que yo existía, o podía mantener a mi madre en mi vida. A mi familia, elegí a mi familia, pero debe haberte dolido, dije, saber que tu padre biológico estaba vivo en algún lugar, sin saber de tu existencia. Mi padre cerró los ojos. Cada día, especialmente después de que Fernando murió, pensaba, ahora puedo buscarlo, ahora no hay nada que me detenga, pero para entonces habían pasado años. Mateo era viejo. ¿Qué iba a hacer? Presentarme y decirle, hola, soy el hijo que nunca supiste que tenías. ¿Destruir sus últimos años con la verdad de que la mujer que amaba le había mentido? ¿Que ella no había muerto, sino que había elegido otra vida sin él? Entonces decidiste no hacer nada, dije. Decidí protegerlo, corrigió mi padre. De la misma forma que mi madre me protegió a mí. A veces, el amor significa guardar silencio. Saqué un documento de mi bolso. Era la nota del doctor informando de la muerte de Mateo. Murió hace 2 años, dije, dándosela. Mi padre leyó la nota. Sus manos temblaban. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Mis últimas palabras fueron su nombre. Leyó en voz alta. Elena. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo, nunca tuve la oportunidad de conocerlo, de decirle que existía, de decirle que lo perdonaba. ¿Perdonarlo?, pregunté. ¿Por qué? Por no luchar más fuerte por ella, dijo mi padre. Por creer que había muerto. Por no buscarla. Sé que no es racional. Sé que él no tenía forma de saber. Pero una parte de mí siempre pensó, si realmente la amaba, habría sabido que algo estaba mal. Habría investigado más. Habría encontrado la verdad. Pero no lo hizo, dije suavemente. No, confirmó mi padre.
Y ahora es demasiado tarde. Había algo más en mi bolso, un sobre que había encontrado en la caja. Se lo di a mi padre. «¿Qué es esto?», preguntó. «Ábrelo», dije. Dentro había una foto. De mi padre cuando era niño, tal vez de 5 años. Y junto a ella, una foto de Mateo a la misma edad. Eran prácticamente idénticos. Mi padre miró las fotos durante mucho tiempo. Finalmente dijo: «Soy exactamente como él». «Sí», dije, «lo eres». Él tocó la foto de Mateo con reverencia. Nunca sabré cómo era su voz, qué le gustaba comer, si tenía los mismos sueños que yo, si habríamos sido amigos. «Pero puedes saber una cosa», dije. «Puedes saber que te amó. Aunque nunca supo que existías, amó a tu madre tan profundamente que nunca pudo estar con nadie más. Ese amor creó tu vida. Eres el resultado de un amor tan grande que trascendió la muerte». Mi padre me miró. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «Desde que descubrí que toda mi familia está construida sobre secretos», dije con una sonrisa triste. Él se levantó y me abrazó. «Lo siento, Laura. Siento que hayas tenido que descubrir todo esto. No lo sientas», dije. Necesitaba saberlo. Todos necesitábamos saberlo. Pero había más. Algo que aún no había compartido con nadie. En la caja, en el fondo, debajo de todas las cartas y fotos, había encontrado documentos bancarios, transferencias, hechas regularmente, cada mes, durante los últimos 30 años. Todas iban a la misma cuenta, a nombre de Mateo Reyes. En Buenos Aires, Argentina, mi abuela le había estado enviando dinero a Mateo. Durante décadas, en secreto, fui a verla con los documentos. «¿Qué es esto?», pregunté poniéndolos sobre la mesa frente a ella. Ella ni siquiera pareció sorprendida. «Te preguntabas cuándo encontrarías esos. Le has estado enviando dinero», dije. «Todo este tiempo. Incluso después de que supuestamente estabas muerta». «Sí», dijo ella simplemente. «¿Por qué?», pregunté. «¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste sin que nadie se diera cuenta?». Mi abuela suspiró. «Fernando me ayudó, al principio. Configuró una cuenta separada, una que él no monitoreaba. Me daba dinero cada mes de sus negocios, dinero que no tenía que ser reportado, y yo lo enviaba. Pero, ¿por qué?», insistí. «Si no podías estar con él, si habías elegido esta vida, ¿por qué seguir enviándole dinero?». «Porque él lo perdió todo por mí», dijo mi abuela. «Su hogar, su familia, su trabajo. Tuvo que huir a otro país. Empezar de cero. Lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que no pasara hambre». «¿Él sabía que venía de ti?», pregunté. Ella negó con la cabeza. «No creo. Fernando configuró las transferencias para que parecieran venir de una organización de caridad, una fundación ficticia que supuestamente ayudaba a exiliados. Mateo probablemente pensó que tenía suerte de recibir esa ayuda. Miré los números. Has enviado cientos de miles de pesos durante los años». «Millones», corrigió ella, considerando la inflación y los tipos de cambio. «¿Fernando lo sabía?», pregunté. «Más allá de ayudarte a configurar las cuentas, ¿sabía que continuabas enviando dinero?». «Sí», dijo ella. Nunca dijo nada, pero sabía. De vez en cuando, me miraba de cierta manera cuando revisábamos las finanzas familiares, como diciéndome que entendía, que estaba bien. Eso es, busqué las palabras, increíblemente generoso de su parte. «Fernando era un hombre complicado», dijo mi abuela, «pero tenía honor, y entendía el amor, incluso el amor que yo sentía por otro hombre». Había algo más en los documentos, notas, escritas por mi abuela a lo largo de los años, nunca enviadas, solo guardadas. «Mateo, espero que el dinero te ayude. Espero que estés comiendo bien, que tengas un techo sobre tu cabeza, que hayas encontrado algo de paz. Yo no tengo paz, pero si tú la tienes, entonces todo habrá valido la pena. Mateo, hoy Ricardo cumplió 15 años. Se parece tanto a ti que duele. Tiene tu sonrisa, tu forma de reír. Desearía que pudieras conocerlo, pero sé que nunca podrá ser. Mateo, Fernando murió hoy, y lo primero que pensé, Dios me perdone, fue: ahora puedo ir a buscarte. Pero no puedo, porque si lo hago, destruiré la vida que Fernando me dio. Destruiré el sacrificio que hice, así que me quedaré aquí, en esta casa vacía, enviándote dinero en silencio, amándote desde la distancia. Las lágrimas corrían por mis mejillas.
Nunca dejaste de amarlo. Ni un solo día, confirmó mi abuela. Ni una sola hora. Había un último documento, una dirección, en Buenos Aires. ¿Qué es esto?, pregunté. La dirección de Mateo, dijo mi abuela, donde vivió sus últimos años. ¿Cómo la conseguiste? Contraté a un investigador privado, hace 5 años. Necesitaba saber si estaba bien, si el dinero que enviaba realmente le llegaba. Y le llegaba, dijo ella. Vivía en una casa pequeña cerca del mar. Solo. El investigador dijo que los vecinos lo describían como un hombre amable pero solitario, que nunca hablaba de su pasado, que tenía una foto en su sala, de una mujer joven. Tú, susurré. Yo, confirmó ella. Después de todos esos años, todavía tenía mi foto. Había una última nota, escrita recientemente, por la letra. En el sobre decía: para Laura. La abrí con manos temblorosas. Laura, si estás leyendo esto, significa que has encontrado todo. La caja, los secretos, la verdad. Hay algo más que necesitas saber. Mateo dejó algo cuando murió. Una casa, dinero en el banco y documentos. Los he conseguido. Están en un sobre separado en mi habitación. Porque Mateo, en su testamento, dejó todo a una persona. A Elena Montero. La mujer que pensaba que había muerto hace 50 años. Me lo dejó todo a mí. El sobre estaba donde mi abuela había dicho. En el último cajón de su cómoda, debajo de ropa vieja, dentro había un testamento. De Mateo Reyes. Fechado 2 años antes de su muerte. Lo leí con mi abuela y mi padre presentes. Yo, Mateo Reyes, en pleno uso de mis facultades, dejo todos mis bienes a Elena Montero. Sé que está muerta. Sé que esto es una locura. Pero en mi corazón, ella nunca murió. Y si por algún milagro esto llega a sus manos, quiero que sepa algo. La amé cada día de mi vida. La amaré hasta mi último aliento. Y si hay algo después de la muerte, la buscaré allí también. El silencio en la habitación era absoluto. Él sabía, dije finalmente. De alguna forma, sabía que estabas viva. Mi abuela negó con la cabeza. No lo sabía. Era una esperanza, un deseo. Nada más. O tal vez, dijo mi padre suavemente, el amor realmente trasciende todo. Incluso la muerte. El testamento incluía inventarios. La casa junto al mar. Valía aproximadamente $200,000. Una cuenta bancaria con otros 100,000 y objetos personales. Pero lo más importante estaba en una lista adjunta. Diario personal, 45 volúmenes. Cartas escritas pero nunca enviadas a Elena Montero, 312 en total. Fotografías de Elena, colección completa. Él escribió un diario, dije, durante toda su vida. Y cartas, añadió mi padre. Más de 300 cartas que nunca envió. Mi abuela había cerrado los ojos. No puedo, susurró. No puedo leerlas. Sería demasiado. Entonces yo lo haré, dije. Iré a Buenos Aires, recogeré sus cosas, leeré su historia y decidiré qué hacer con ella. Mi abuela me miró. ¿Por qué? Porque alguien tiene que saber la verdad completa, dije. Alguien tiene que honrar su memoria. Y si tú no puedes, yo lo haré. Mi padre asintió. Yo iré contigo. Así que 3 semanas después, estábamos en un avión a Buenos Aires. Mi padre y yo. 2 generaciones buscando respuestas sobre un hombre que ninguno de nosotros conoció. La casa de Mateo era pequeña pero hermosa, pintada de blanco, con contraventanas azules, exactamente frente al mar. El sonido de las olas era constante. El abogado nos dio las llaves. Entramos con reverencia, como si estuviéramos entrando en un lugar sagrado. La casa estaba limpia, ordenada, casi espartana en su simplicidad. Pero en la pared de la sala, tal como el investigador había reportado, había una foto. Si esta historia te está removiendo algo por dentro en este momento, si sentiste el peso del sacrificio de Elena, la soledad de Mateo, o el dolor de un amor que nunca pudo ser, no te vayas todavía. Activa la campanita ahora, porque historias como esta, historias que nos recuerdan que el amor verdadero a veces significa renunciar, que los secretos pueden proteger pero también destruir, que las identidades pueden cambiar pero los corazones nunca mienten,
son las que necesitan ser contadas. Comparte este video con esa persona que ha sacrificado todo por proteger a alguien que ama, con ese familiar que carga secretos familiares que pesan como piedras, con alguien que necesita saber que el amor no siempre termina con un final feliz, pero eso no lo hace menos real, con quien necesita entender que a veces amar significa dejar ir. Y deja un comentario contándome, ¿hay alguien en tu familia cuya historia real nunca conociste? ¿Alguna vez descubriste un secreto que cambió todo lo que creías saber sobre tu pasado? ¿O conoces a alguien como Elena o Mateo? Personas que amaron tan profundamente que ese amor definió toda su vida. Escríbelo. Tu historia puede ayudar a alguien más que está descubriendo verdades dolorosas sobre su propia familia. De mi abuela, joven, hermosa, sonriendo a la cámara con alegría pura. Debajo de la foto, una placa, grabada, decía simplemente, Elena, el amor de mi vida. Mi padre tocó la foto con dedos temblorosos. Ese es el rostro de mi madre, dijo. Pero nunca la vi sonreír así. Los diarios estaban en un estudio pequeño. 45 volúmenes, cuidadosamente numerados, comenzando en 1969 y terminando 2 meses antes de su muerte. Abrí el primero. Enero 1, 1969. Elena murió hoy. O eso me dijeron. Pero no puedo creerlo. No siento que esté muerta. La sentiría si lo estuviera. ¿Verdad? Abrí el último. Septiembre 15, 2023. Los doctores dicen que me quedan semanas. Estoy listo. Cansado. He vivido 50 años sin ella. Eso es suficiente. Pronto la veré de nuevo. Y esta vez no la dejaré ir. Las cartas nunca enviadas eran aún más desgarradoras. 312 cartas. Todas dirigidas a mi querida Elena. Todas terminando con siempre tuyo, Mateo. Las leí todas. Me tomó 3 días. Mi padre se sentaba conmigo. A veces leíamos en voz alta. A veces en silencio, siempre llorando. En las cartas Mateo le contaba todo. Su vida, sus luchas, sus pequeñas alegrías. Como si ella estuviera allí, como si ella pudiera escucharlo. Elena, hoy vi una puesta de sol que te habría encantado. Naranja y rosa y púrpura, todo mezclado como una pintura. Desearía que estuvieras aquí para verla conmigo. Elena, me ofrecieron volver a España. Han pasado los años suficientes. Las amenazas se han olvidado, pero ¿cómo puedo volver? Tú estás enterrada allí. No puedo soportar estar cerca de tu tumba, sabiendo que estás dentro. Fría, sola. No. Me quedaré aquí, donde cada ola que rompe puede ser tu voz. En una de las últimas cartas escribía: Elena, he vivido mi vida amándote. No me arrepiento. Algunas personas nunca encuentran lo que nosotros tuvimos. Aunque fue breve, fue real. Y eso es más de lo que la mayoría tiene. Te veo en cada amanecer, te escucho en cada canción. Vives en mi corazón. Y cuando mi corazón deje de latir, seguirás viviendo, en algún lugar, en el universo, esperándome. Cuando terminamos de leer, mi padre y yo nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, él habló. ¿Qué hacemos con todo esto? Miré alrededor de la casa. Esta casa que Mateo había llenado con recuerdos de un amor perdido, esta casa que ahora legalmente pertenecía a mi abuela. Le contamos a la abuela, dije, le contamos todo, que él la amó hasta el final, que nunca la olvidó, que su sacrificio, aunque le rompió el corazón, le dio a él algo por qué vivir, un amor tan grande que lo sostuvo durante 50 años, y luego, dije, mirando la foto de mi abuela en la pared, la dejamos decidir si quiere guardar estas cosas, si quiere destruirlas, si quiere finalmente, después de todos estos años, permitirse llorar. Mi padre me abrazó. Eres sabia, Laura. No, dije. Solo he aprendido algo de esta historia. El amor no siempre termina felizmente. A veces, el amor es sacrificio. Es dolor. Es elegir la felicidad de alguien más sobre la propia. Y eso, a su manera, es la forma más pura de amor que existe. Le mostramos todo a mi abuela, los diarios, las cartas, las fotos. Ella lloró, durante horas. Décadas de dolor saliendo finalmente. Me amó, susurraba una y otra vez. Realmente me amó. Siempre lo hizo, le dije. Igual que tú a él. Un mes después hicimos un viaje. Mi abuela,
mi padre y yo, a un pequeño cementerio en Buenos Aires. La tumba de Mateo era simple, solo su nombre y las fechas, sin epitafio. Mi abuela se arrodilló frente a ella, colocó su mano sobre la lápida. Mateo, dijo suavemente, soy yo, Elena. Vine a decirte que lo siento. Siento haberte dejado creer que estaba muerta. Siento no haber tenido el valor de buscarte. Siento todos los años que perdimos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero quiero que sepas algo. Nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Cada decisión que tomé, cada sacrificio, fue por ti, para mantenerte a salvo, para darte la oportunidad de una vida. Espero que hayas sido feliz. Espero que hayas encontrado paz. Se quedó ahí durante mucho tiempo. Mi padre y yo mantuvimos nuestra distancia, dándole privacidad. Este momento era